Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Hazme instrumento de tu paz. Como cada 8 días, pues muy contentos de llegar ahí a donde quiera que ustedes nos escuchen. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por estar al pendiente de la programación. Y aunque no podemos grabar en vivo, pues como ven, procuramos estar en otro espacio del convento para darle un poquito de variedad. Yo quisiera entrar ya de lleno porque yo me propongo hacer al menos 3 programas, estos 3 programas que siguen, por decirlo de alguna manera, que aunque son temas independientes, van muy de la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de 3 temas diferentes, pero que van enlazados, que uno no puede ser sin el otro, y el objetivo es hacerlo de una manera muy clara, muy sencilla, repito, de manera escalonada, para que nosotros podamos ir avanzando en el camino de fe, en el camino de nuestra espiritualidad. Ahorita se va a entender un poquito mejor. Recuerden, es solamente la introducción, es solamente decir de qué vamos a hablar. Nos ha funcionado muy bien, pienso yo, nos ha funcionado hacer estos temas como engarzados, hacer estos temas que van de la mano, de tal manera que nos vamos más despacio, pero pienso que van quedando un poco más asentados, van quedando un poco más firmes estas temáticas, que repito, no son temáticas universitarias, no son temas de profundización, no son temas de estudio, son catequesis de la vida diaria, así le podríamos llamar. Esa es la columna vertebral de este programa. Catequesis de la vida diaria, cosas muy sencillas, breves explicaciones, sobre todo que nos orientan, o el objetivo principal es orientarnos a la vida sacramental, orientarnos a la vida de la iglesia. No es únicamente una catequesis para aprender, para saber un dato que quizá no conocía y guardármelo. No es para ir armando un currículum, por así decirlo, en el grupo parroquial. Cuántos cursos, cuántos programas, cuántas páginas de vida católica sigo. No, son catequesis muy sencillas, repito, pero que el objetivo pretende ser reconectarnos, acercarnos nuevamente, de ahí viene la palabra, religarnos, religión, religarnos nuevamente a esta espiritualidad, al contacto directo con el Señor, al contacto directo con su palabra. Esto es el objetivo. Si a ti no te está funcionando esto, si tú escuchas los programas y esto no te motiva a confesarte, esto no te motiva a buscar un director espiritual, esto no te motiva a tener tus sacramentos en orden, por así decirlo, algo no está funcionando en el programa. Eso también es importante que nos lo hagan saber, porque la idea es que tú escuches esto, te entre la espinita y tengas ganas de ir a confesarte, tengas ganas de un acompañamiento espiritual serio, tengas ganas de vivir un retiro, tengas ganas de hacer cambios en tu vida. Ese es el objetivo. Entonces, ir evaluando un poquito ahí. Y repito, nos ha funcionado muy bien hacer series de programas porque nos vamos más despacio, lo tratamos de explicar un poco más claro, vamos recordando el programa pasado y tenemos una catequesis mucho más amplia, más completa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahora, a pesar de que son temas independientes, van muy de la mano. Dios mediante, si Dios lo permite, hablaremos en este programa del pecado, que de primer momento se piensa que es un tema inútil, que es un tema únicamente para cubrir un requisito, porque ya me lo sé, ya sé de qué se trata, ya sé de qué nos van a hablar. Ahorita vamos a ver que no es del todo cierto. Vamos a hablar del pecado. Dios mediante, en un segundo programa hablaremos de la conversión, que también pareciera que ya nos la sabemos, ya sabemos de qué se trata,
En resumidas cuentas, muchos pensamos que la conversión es yo era malo y ahora soy bueno. Veremos que no es así. Y hablar en un tercer programa, si Dios así lo quiere, de la gracia, que esto es un poquito más complicado porque no lo entendemos, no sabemos exactamente qué es la gracia, a veces la confundimos con la suerte, en fin, nos iremos despacio, lo iremos entendiendo. De hecho, yo pienso que quizá para este primer tema del pecado, a lo mejor no terminamos en este programa, porque a mí me gustaría dar varios ejemplos, a mí me gustaría ir tomando un texto de la Sagrada Escritura y poder mezclarlo con la vida diaria, con la vida actual. Y yo pienso que nos podrá dar mucha luz. Bien, pues vamos a empezar, vamos a hacer una catequesis, vamos a meditar, vamos a ir revisando. Y por eso les propongo que busquen en su Sagrada Escritura, busquen en su Biblia el libro del Génesis, que es el primer libro de la Sagrada Escritura. El Génesis, y que veamos ahí un poquito el capítulo 3. Lo voy a contar, ya saben que no leemos aquí el texto por cuestión de tiempo, más bien contamos a manera de historia, contamos el pasaje bíblico, damos la cita para que ustedes la mediten, la reflexionen, porque repito, esto es una pequeña luz para una reflexión posterior, una reflexión personal, una reflexión familiar, para hacer mi examen de conciencia, para saber de qué hablarle a mi director espiritual. Esto es una mera luz. Perdón que sea muy insistente, pero ya llevamos bastante tiempo conociéndonos, platicando, hablando de diversos temas, y Dios quiera, ¿verdad?, que no sigamos como cuando nos conocimos. Dios quiera que ya nuestras confesiones sean más serias, más profundas, más en orden a la vida espiritual, no en orden a calmar únicamente la conciencia. Me confieso porque me da insomnio, ya no puedo dormir. No, más bien que me confiese porque quiero regresar a la relación con Dios, quiero que mi relación sea más transparente, más limpia, etcétera, etcétera. Bien, decíamos, vamos a ocupar para este programa Génesis capítulo 3, es el pecado original, la caída del hombre, como ustedes le quieran llamar. Voy a contar el relato, vamos a ir a un corte y después vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, los pone en el paraíso, los pone en el jardín? Esto es importante porque este espacio, este jardín, este paraíso, era un lugar de encuentro. Esto es importante, ¿eh? Vayan ahí tomando nota porque estas cosas ahorita no se van a entender, pero van a ver Dios mediante que al final de la catequesis yo espero que se entiendan muy bien, que sea algo que solito vaya fluyendo. Este jardín, recuerden que Dios lo crea un paraíso, una belleza natural. Dios lo crea porque es el lugar, es el espacio donde Dios y el hombre se reúnen a conversar, se reúnen a platicar como amigos. Esto es importante, es un espacio de intimidad con Dios, es un espacio donde el hombre y Dios pueden contemplarse, pueden, vamos a decirlo así, pueden amarse, donde pueden tener esta relación de amigos, esta relación cercana. Incluso el texto dice que todas las tardes el Señor bajaba precisamente a esto, a tener un diálogo, a tener un momento de compañía con el hombre que se deleitaba. Dios no tenía en dónde contemplarse, en dónde reflejarse, por eso crea al hombre a imagen y semejanza. Dios convive con un ser muy parecido a Él, con un ser que tiene las características que tiene Él. Bien. Todo está a disposición del hombre menos el árbol del bien y del mal. Aparece la serpiente, dice el texto, el animal más astuto de todos. Aparece y le empieza a sembrar la duda al hombre. Cuando digo hombre no pensamos solo en Adán, pensemos en el género humano, porque acuérdense que vamos a hacer esta comparación con nuestra vida. No caigamos en el error de pensar, eso les pasó a ellos, eso fue cuestión de Adán y Eva. No, el texto del Génesis, el texto que estamos meditando, es una hermosa catequesis
de cómo se aparta el hombre de Dios. Es una manera muy gráfica, es una manera de explicarlo en imágenes, cómo el hombre se va apartando de Dios. Y entonces, la serpiente, que es el animal más astuto, lo dice el texto, baja con el ser humano, baja con el hombre, entabla diálogo con Eva y le dice: ¿es cierto que no pueden comer de los árboles? No, podemos comer de todos, menos de del que está en el centro, del bien y del mal. Y dice la serpiente: esto es mentira, esto es mentira. Dios sabe perfectamente que el día que ustedes coman, por eso no quiere que coman, porque Dios sabe que el día que coman serán como Él, serán como dioses. Y dice el texto que Eva vio el árbol, vio que era apetitoso, vio que era agradable, vio que era de buen aspecto y decidió tomar el fruto, lo probó y decidió dárselo al hombre. Decidió dárselo al hombre. En ese momento se les abrieron los ojos. Son palabras claves que en cualquier traducción de la Biblia vienen estas frases porque son palabras claves. Se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Por la tarde bajó el Señor, como lo hacía todas las tardes, y pregunta: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde: te oí venir y tuve miedo, por eso me escondí, porque estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Y le dice: la mujer que me diste por compañera me dio a probarlo. Y viene todo el relato de la llamada de atención, de la sentencia. No vamos a hablar de esa parte porque nos queremos centrar únicamente en el pecado. Vamos a un corte, ya meditando un poquito la Sagrada Escritura o este texto parafraseado de la Sagrada Escritura. Repito, búsquenlo ustedes en Génesis 3. Vamos a meditarlo un poco y regresamos para tratar de encontrar alguna luz para nuestra propia vida. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de vuelta ya, después de haber meditado un poquito, después de haber ido directamente al texto, Génesis 3, porque estamos hablando hoy del pecado. Quise dejar primero el texto bíblico para irlo meditando, pero me gustaría hacer un paréntesis. Ya les decía al principio del programa, quizá no terminemos hoy con el tema, porque quiero irme muy despacio, quiero que esto nos vaya aclarando un poco, porque cuando hablamos de pecado en la actualidad, pareciera que ya no nos afecta, no sé cómo expresarlo, pareciera que ya no nos dice nada la palabra pecado. Cuando hablamos de pecado, casi siempre, o la sociedad o el mundo en donde nos desenvolvemos, en primera esa palabra pareciera que está desechada. Ya hablar de pecado es como hablar de algo anticuado, como hablar de algo pasado de moda, hablar de algo reducido únicamente a la iglesia, y me refiero a la iglesia católica, porque incluso algunas sectas, algunos grupos religiosos, entre comillas, prácticamente ya no hablan del pecado. Y si hablan del pecado, no hablan de algo que ofende a Dios. Me voy a ir despacio, Ya no hablan del pecado como algo que ofende a Dios. Hablan del pecado como algo que daña al hombre, que no hace crecer al hombre, que no permite que te desarrolles, que daña tu autoestima. Aguas. Por eso, vamos despacio. Es importante hacer este paréntesis porque pareciera que el pecado ya no nos dice nada, o nosotros que estamos en un ambiente eclesial, pareciera que cuando hablamos de pecado hablamos únicamente del aborto, del asesinato, de grandes robos, porque ni siquiera del robo, el robo que hago en la empresa, el robo hormiga, el robo de los cambios del mercado. Pareciera que eso no es pecado. No, pecado, las cosas grandes, pecado, el asesinato de niños, pecado, las guerras. Es decir, las cosas grandes sí son pecado. Las pequeñas como que ya no las consideramos pecado, las consideramos pequeñas faltas,
travesuras de niños, de adolescentes, inmadureces humanas, pero no pecado. Aguas. Decía Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús decía, ningún pecado es pequeño si el ofendido es Dios. Y de eso queremos hablar hoy. Ningún pecado es pequeño si el ofendido es Dios. Otro aspecto que nos puede limitar en la comprensión de este tema es que de un tiempo para acá pareciera que yo soy el juez, pareciera que yo soy el que determina qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Es decir, por ejemplo, el divorcio. Algunas personas dirán, bueno, el divorcio no es pecado, hay que ver cada caso en particular. Si cumple estas circunstancias o si tiene estas características, sí es pecado. Pero si me toca a mí vivirlo, si yo tengo mis razones, si solo yo sé lo que pasó, entonces no es pecado, entonces es justificable, entonces es válido el abandono de hogar, el desentenderme de mis hijos. ¿Sí me va a entender? Pareciera que de un tiempo para acá yo soy el que determina, a mi juicio, a mi criterio, a mis enseñanzas de vida, a la experiencia de vida que yo pueda tener, yo soy el que determina qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Y eso es un error. Eso es un error y hay que decirlo con todas sus letras. Hay que decirlo con todas sus letras. Porque eso también pasa. Es que ya voy a empezar a tocar puntos ahí que nos raspan. Pero muchas veces nos pasa también que yo, por ejemplo, me voy a confesar y como el padre es mi amigo, como al padre le caigo bien, como al padre le hago favores, como soy muy cercano a la parroquia, el padre no tiene el valor de decirme, esto que estás haciendo es pecado. Esas son trampas que la vida, que el enemigo nos ha ido poniendo. Pensar que ya casi nada es pecado. Pensar que ya casi nada es pecado. Vamos a verlo de otra manera. A lo mejor yo ya no entiendo la palabra pecado. Si tú le dices a tu hijo adolescente, oye, es que esto es pecado, a lo mejor no lo entiende, a lo mejor se ríe, se burla, pero vamos a hablar de maldad. Eso todavía es más entendible en nuestro ambiente, es más entendible en nuestro contexto social. Hablar de maldad todavía tiene un cierto peso. Resulta que nosotros vamos avanzando en la vida, vamos caminando y a veces me acostumbro a ir cometiendo maldades. Es decir, a ir haciendo el mal a diferentes personas, sobre todo a mis seres queridos. ¿Cómo funciona el pecado entonces? ¿Cómo me voy desentendiendo de esto? ¿Cómo no me voy dando cuenta del mal que voy cometiendo? ¿Cómo no me puedo dar cuenta de que estoy lastimando a mis hijos, que estoy lastimando a mis padres? ¿Cómo es posible que no me dé cuenta que estoy haciendo sufrir a la gente a la que más debería de querer? ¿Cómo es posible que no me dé cuenta que soy un malagradecido? ¿Cómo es posible que no me dé cuenta que esto que estoy haciendo o esta manera en que estoy viviendo está dañando a muchas personas? ¿Qué pasa en el interior del hombre que ya no se da cuenta? Ya dijimos, del pecado pues ni hablar, ¿verdad? Porque pareciera algo anticuado. Perfecto. ¿Cómo es posible entonces que el hombre no se dé cuenta de las maldades que va cometiendo? Y todavía peor, ¿cómo es posible que a cosas que son verdaderamente graves no les llame maldad? No se imagine que tienen una gravedad tremenda. El aborto. ¿Cómo es posible que el matar a alguien es que ni siquiera se considere una maldad, sino un derecho? Ahorita vamos a ver por qué estas cosas tan graves pasan. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa en el interior del hombre? ¿Verdaderamente estará tan alejado de Dios que no se dé cuenta de esto?
¿Cómo es posible que un padre de familia pueda golpear a su mujer enfrente de sus hijos y que no siente el menor remordimiento? Es más, que se excuse diciendo: es que no me entiendes, es que te explico las cosas y no las sabes hacer, es que nunca me haces caso. Sí me voy a entender. Esto es grave. Esto es grave porque me va anestesiando la conciencia, me va adormilando el interior, la razón, a tal manera que todo el mal que voy cometiendo, llega un momento en que primero lo tolero en mi vida, porque es un mal necesario, entre comillas digo. Primero lo tolero, después lo justifico y después lo busco, lo propicio. ¿Qué pasa en el interior del hombre? ¿Qué pasa en el interior del hombre? ¿En qué momento nos hemos convertido en jueces de decir: esto no es malo, no, todo el mundo lo hace, no, esto no es pecado, eso es una exageración? Es más, ¿cómo me voy a confesar de esto? Esto no es tan grave. ¿Qué pasa en el interior del hombre? Y esto es importante reconocerlo. Por eso yo les decía: vámonos despacio, vámonos meditando. Porque si yo diera una catequesis y dijera: bueno, el pecado es alejarse de Dios, muchos de nosotros diríamos: bendito Dios, yo no estoy en pecado. Gracias a Dios que yo no he caído en esas cosas. Yo sigo creyendo mucho en Dios, yo sigo yendo a misa cada 8 días, yo sigo ayudando a los pobres. Aguas, porque estas son trampas que va poniendo el enemigo. Lo acabábamos de ver en el texto bíblico, que les repito, vamos a ir desmenuzando. Pero que primero yo quería hacer este paréntesis, poner esta base. Ya no nos suena pecado. Pareciera que pecado es una palabra anticuada, es algo aburrido, es algo que ya pasó de moda. Pero cuidado, es una artimaña para pensar que ya no hay pecado, que las cosas que yo cometo son justificables, que el que tiene la razón soy yo. Yo soy el que determina qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Yo soy el que determina de qué cosa me confieso y de qué cosa no me confieso. Yo soy el que determina la manera engañosa en que le planteo al sacerdote mis pecados y la manera en que esto sí se lo digo o esto no se lo digo o esto se lo justifico. ¿Me doy a entender? Bien, vamos a entrar ya de lleno para que se pueda entender un poco más, porque si no va a parecer muy enredoso esto que estamos diciendo. Ya decíamos que el que propicia la relación con el hombre es Dios. El que dispone un lugar, el que dispone un paraíso, el que prepara el jardín del Edén es Dios. El que quiere tener una relación con el hombre es Dios. Esto de entrada le va a fastidiar mucho al enemigo. Esto hay que entenderlo. Como un ángel va a servirle a alguien inferior. Esta es la base de todo. Como un ángel, por eso se rebeló, por eso no quiso obedecer a Dios el enemigo. Porque como en una criatura con tantas limitaciones, Dios quiso reflejarse, Dios quiso derramarse, y él ya sabía de antemano que Dios lo iba a convertir en hijo adoptivo. Bien, esa es la base. Dios es el primero que quiere tener una relación, y no una relación cualquiera, no una relación de creador a criatura, una relación cercana, una relación de amor, una relación de profunda intimidad. Por eso se acerca el enemigo. Ahora ya no suena. Cuando te acabas de confesar, cuando acabas de casarte por la iglesia, cuando quieres vivir en gracia de Dios, cuando quieres tener una relación auténtica con Dios, es decir, cuando hay un espacio de intimidad entre Dios y tú, es precisamente cuando viene el enemigo, el animal más astuto, y empieza a sembrar la duda. ¿Es verdad que no pueden comer de los árboles? ¿Es verdad que tienen prohibido comer de cualquier fruto? Siembra la duda, lo mismo que hace en nuestra vida. Esto no piensen que es de milenios atrás. Esto sigue pasando en tu vida y en mi vida. Por eso es tan importante reflexionar en esto, porque las primeras dudas que nos vienen, fíjense, hagamos un análisis.
Nadie tiene una tentación, o nuestra primera tentación no ha sido, ay, Dios no existe. Claro que no. Ah, Dios me está fallando. Nadie dice eso. Todos empezamos por esta misma duda. ¿Que no pueden comer de los árboles? ¿Cuál es esta duda que siembra el enemigo? ¿Cuál es esta primera duda que se implanta en el corazón? Que a mí me falta algo. Que a mí me falta algo para ser feliz. Esa es la primera duda. Ese es el primer acercamiento. Esa es la primera tentación. Ese es el primer encuentro que tenemos con el enemigo, por así decirlo. Es decir, yo ya estoy en un espacio donde puedo tener una relación con Dios. Yo ya me confesé, yo ya viví un retiro, yo ya tengo un espacio porque me casé por la iglesia, mis hijos son bautizados. Es decir, ya construí un espacio para tener una relación con Dios. Ah, pues ahí en ese espacio, porque al ser un espacio querido por Dios, al ser un espacio que Dios ha provisto, al ser un espacio que Dios ha permitido para tener un diálogo, una intimidad, en ese espacio llega el enemigo. Si llegara el enemigo con todas sus armas, con toda su ferocidad, con toda su fealdad, por así decirlo, claro que correríamos a abrazarnos de Dios. Como Él no quiere que pase eso, lo que hace es, gota a gota, ir sembrándonos la desconfianza, la separación con Dios. Y lo primero que siembra en nosotros es esto, la duda de que yo estoy incompleto. Algo me falta a mí. Y todos así empezamos. Si mi casa fuera como la de mis primos, si mis papás me trataran como tratan a mi amigo, si yo tuviera el coche como mi vecino, si yo pudiera ampliar la casa como la amplió mi suegra, es decir, el estar viendo otras cosas, el estar viendo a otras personas y pensar que a mí me hace falta algo. Ese es el primer acercamiento. Algo me falta a mí. Yo estoy incompleto. De tal manera que aunque yo tenga mi espacio de comunión, aunque yo tenga un lugar propicio para encontrarme con Dios, resulta que aunque está Dios, que es el que puede llenar todo mi ser, el que me puede hacer pleno, el que puede hacerme desbordar de gozo, yo busco lo que tengo adentro, lo busco afuera. No porque me haga falta, sino porque ya me metieron la idea, porque el enemigo ya sembró el veneno de que yo estoy incompleto. Aunque yo viva en un hogar muy católico, aunque yo tengo una familia preciosa, aunque yo tengo unos padres amorosos, aunque mi matrimonio sea ejemplar, yo en el corazón ya tengo la duda de que algo me hace falta. Y yo me atrevería a decir que esto nos ha pasado a todos. Esto nos pasa a todos. Y en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida. Casado, religioso, obispo, papa. Yo me atrevería a decir que todos tenemos que pasar por esto. Ojo, no porque Dios lo permita, porque estamos hablando de la insidia del enemigo. Porque aparte el enemigo tiene los mismos trucos viejos. Y el hombre vuelve a caer en esta misma cosa. No es original, es aburrido, es viejo. Los mismos trucos, las mismas trampas. Y yo creo que algo me hace falta a mí. Muy sencillo, muy sencillo. En la vida religiosa, incluso en la vida de los grandes santos, ha existido, a mí me hace falta algo. Me hace falta mayor reconocimiento, me hace falta más dinero, me hace falta una mejor posición económica, o me hace falta mayor distinción, o me hace falta que algo me hace falta y me siento incompleto. Y entonces empiezo a buscar afuera lo que se supone, bueno, no que se supone, lo que ya tenía yo en este espacio de intimidad con Dios.
lo que ya tenía en mi hogar, lo que ya tenía en mi conciencia, en mi interior, en mi vida de comunión, en mi vida sacramental, este espacio que yo ya tenía en el interior, donde Dios y yo nos relacionábamos amorosamente, este espacio, en este espacio se me ha metido la duda, y entonces eso ha hecho que yo salga a buscar lo que yo ya tenía dentro. Y por eso estas absurdeces. Dice, ¿cómo es posible que haya dejado a su esposa si tenían un matrimonio perfecto? ¿Cómo es posible que sea tan ingrato con sus padres, ellos que todo lo dieron por él o por ella? ¿Cómo es posible que haya dejado este trabajo? ¿Cómo es posible cómo es posible que haya cambiado algo bueno por algo malo? ¿Cómo? Porque ya tiene la duda dentro. Porque le han sembrado el veneno de que está incompleto. Y esto que tenías, aunque sea muy perfecto, aunque sea muy bueno, aunque sea muy bello, para ti es insignificante, para ti es poca cosa, a ti te hace falta algo, porque estás incompleto. Y esto tendría que ser un tema de profunda revisión en mi vida. ¿Por qué yo no me siento pleno? ¿Por qué yo no me siento completo? ¿Yo qué creo que es lo que me hace falta? Y por eso escuchamos tantas cosas en la dirección espiritual, por eso escuchamos tantas cosas en los grupos parroquiales, por eso escuchamos tantas cosas. Por eso escuchamos que necesito un hombre que me comprenda, necesito una mujer que sea más cariñosa conmigo, necesito mi propio espacio, necesito recuperar mi vida, necesito proyectos nuevos, necesito. A lo mejor en el fondo no es que lo necesitemos, sino que el enemigo ya ha sembrado en nosotros el veneno, ya ha sembrado en nosotros la duda de que estamos incompletos. Y el enemigo va dejando pasar el tiempo y cada vez me siento más incompleto. Claro, porque de este espacio donde había plenitud, de este espacio donde Dios me socorría, este espacio donde Dios me cuidaba, me protegía, al salirme yo a buscar aventuras, al salirme yo a buscar mi complemento, entre comillas, al salir a buscar yo lo que realmente me hacía feliz, pues resulta que voy de tropiezo en tropiezo, porque no es que me tropiece solamente en mi trabajo, me tropiezo en mis relaciones familiares, me tropiezo en mis relaciones matrimoniales, es decir, me voy tropezando en toda la vida, de tal manera que cada vez me siento más incompleto, aunque sea sacerdote, aunque sea religiosa, aunque cada vez me voy sintiendo más. ¿Por qué? Porque me salí de este espacio de intimidad con Dios. Y entonces entendemos un poco más el tema de la libertad, del libre albedrío, porque Dios no me obliga, no me tiene aquí a la fuerza, ¿verdad? Dios no va a salir a perseguirme. Dios toda la vida me estará llamando y me estará esperando cuando decida volver. Pero no va a ir detrás de mí a la fuerza. Dios, fíjense la belleza, Dios buscará reenamorarme para que yo regrese, para que me caiga el 20, como decimos en México, para que yo pueda comprender que en este espacio de intimidad yo lo tenía todo, porque lo tenía a Él. Cuando yo me salgo y voy tropezando y voy cayendo y voy cometiendo errores y voy de tropiezo en tropiezo y cada vez me siento más incompleto, yo pienso que algo me hace falta. Y entonces entra esta segunda parte del texto de la Sagrada Escritura, que es la raíz de todo pecado. La raíz de todo pecado. La raíz de todo pecado no es querer ser mejor. La raíz de todo pecado no es ofender a Dios. La raíz de todo pecado no es porque soy mala persona. ¿Cuál es la raíz de todo pecado? Lo que le dijo la serpiente. Si tú comes de este fruto, serás como Dios. Dios sabe que si comen de este fruto, serán como dioses. Y esa es la raíz de todo pecado. Querer ser mi propio Dios. Pensemos en el pecado, en el que sea, en el más grave, en ese que nos costó mucho trabajo confesarlo o que a lo mejor todavía no confesamos, ese que nos tiene martirizados, ese que nos ha perseguido durante años. Estoy diciendo estas cosas para que vean
que hay pecados que aunque los confesemos, nos van a seguir como fantasmas. Hay pecados que no basta con confesarlos, los confesamos y no creemos que Dios nos ha perdonado y los voy arrastrando como una culpabilidad que no me deja vivir. En fin, la raíz de esos pecados, de cualquier pecado, es esto: querer ser mi propio Dios. A mí nadie me va a decir cómo dirigir mi vida. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Tú no eres nadie, tú no te metas en mi vida, tú ocúpate de tus asuntos y no te metas en los míos. En el fondo es eso, querer ser mi propio Dios. ¿Por qué de seguir unas normas que impone la iglesia, que impone la sociedad? Yo quiero ser mi propio Dios. Y esto está muy de moda ahorita. Tú decides, tú eres libre. Tú decides sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia vida, sobre tu propia orientación sexual. Tú decides, tú eres tu propio Dios. ¿Me doy a entender? Esa es la raíz de cualquier pecado. Ahí surge cualquier pecado. Ahí piensen ustedes en el hijo que se va de la casa. Es que es adolescente, quiere... ¿Cuál es la raíz? Querer ser mi propio Dios. A mí, yo ya no quiero que mis papás me manden. Yo quiero ser mi propio Dios. ¿Cuál es la raíz de un divorcio? Repito, no todos los divorcios son pecados. Si tú sufres violencia, si tú has sido maltratado, maltratada, eso es otra cosa. Pero pensemos en estos divorcios que se dan porque ya no me entiendes, porque quieres que del trabajo luego me venga a la casa, porque quieres que colabore en algunas actividades de educación con los niños, porque me exige, es decir, porque te estás metiendo en mis cosas y yo quiero ser mi propio Dios. Esa es la raíz de todo pecado. Yo ya no quiero estar en esta parroquia y le pido al superior o le pido al obispo o le pido a las religiosas, le pido a la madre que me cambie de comunidad o que me cambie de servicio. ¿Por qué? Porque yo quiero decidir por mí. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo ya soy adulto, yo ya soy grande, yo ya soy superior, yo ya soy sacerdote, yo ya soy provincial, yo ya soy superiora. A mí nadie me va a decir. Esto es muy interesante. Porque en el fondo es eso, querer ser mi propio Dios. Querer ser mi propio Dios. Sea como coordinador de grupo parroquial, sea como sacristán, incluso yo me atrevería a decir que aunque no fueras cristiano, aunque no fuéramos católicos, la raíz de nuestras maldades, la raíz de nuestro pecado es ese, que nos enoja mucho cuando se meten con nosotros, cuando se meten con nuestras cosas. Esa es la raíz de todo pecado. Querer ser como dioses. Querer ser como dioses. Y luego viene todo el camino, todo el enredo que hace el enemigo para alejarnos de Dios. Vamos a meditar esto un poquito, vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Ya estamos de vuelta. Espero que no esté siendo muy enredoso el programa. Escríbanos si quieren que lo aclaremos un poquito más o si no se está entendiendo. Estamos ocupando el capítulo 3 del Génesis, la tentación, la caída del hombre, la expulsión del paraíso terrenal, para explicar el proceso de separación o el proceso del pecado en nuestra vida. Vamos a hacer un breve resumen. Ya decíamos al principio que decir pecado pareciera que es hablar de algo antiguo, porque el ambiente, la sociedad en la que nos desenvolvemos, nos ha hecho creer que el pecado ya no existe. Nos ha hecho creer que el pecado es solo cuestión de religión. Y nosotros hemos caído en esa trampa de decir, bueno, si falté a misa, sí es pecado. Pero puedo estar a favor del aborto, puedo estar a favor del maltrato infantil, puedo estar a favor de la trata de personas, y eso no lo considero pecado.
o solamente considero pecado las cosas que son para mí muy graves, porque yo también me he convertido en el propio juez, en el que dice qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Ya lo decíamos en el primer bloque, hay que estar muy atentos porque todo eso es una trampa. Todo eso es una trampa como estas sectas de pare de sufrir, usted merece ser feliz, pagando el diezmo se va a sanar. Son trampas para hacernos creer que ya no hay pecado. Y nosotros en esta sintonía decíamos, bueno, no pensemos en pecado, pensemos en las maldades que hemos cometido, pensemos en el mal que le hemos hecho a las personas. Eso se entiende un poco más en nuestra vida. Si yo digo soy pecador, ya no me dice mucho. En cambio, si yo voy analizando todo el mal que he cometido, si yo me pongo a pensar en todas las personas a las que he hecho sufrir, me puede dar un poco más de luz. Y decíamos, el enemigo sigue teniendo las mismas artimañas, sigue teniendo los mismos trucos viejos. Al enemigo no le interesa nuestra vida. El enemigo no quiere que seas su amigo. No le importas nada. El enemigo ni siquiera quiere destruirte la vida para que sufras. Lo que en el fondo quiere es apartarnos de Dios. Es decir, a quien quiere lastimar, a quien quiere dañar, es a Dios. Sabemos que es imposible, pero ese es su empeño. Y nosotros, hombres débiles, aunque somos imagen y semejanza de Dios, somos criaturas, somos frágiles, somos pecadores, somos personas que constantemente están tropezando. Y poníamos este ejemplo, porque es el ejemplo como genérico. Primero, después de tener un espacio privilegiado para tener una relación con Dios, como era mi familia, como era mi conciencia, como era mi propio interior, mi propia vida interior, mi propia vida espiritual, un espacio privilegiado para relacionarme con Dios, este espacio se ve interrumpido, este espacio se ve desmoronado cuando el enemigo entra. Y no entra de golpe, lo decíamos, entra sembrando la duda. ¿Cuál duda? Muchas, pero la primera es esta: el pensar que yo estoy incompleto, que a mí me falta algo para ser feliz. Cuando el enemigo siembra esta duda, lo que va haciendo, por lógica consecuencia, es que entonces, si este espacio vital interior ya se estaba desmoronando, lo que hace por lógica reacción es que yo emigre, que yo salga a buscar lo que según yo me hace falta. Y voy de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, buscando que me complemente, buscando que me haga feliz, buscando en dónde me pueda realizar. Esto de entrada hay que saberlo, nunca lo voy a conseguir. Porque lo único que me puede plenificar, lo único que me puede hacer pleno es Dios. Eso lo hablaremos en otro programa. Como yo voy buscando entonces, yo pienso que es esta la raíz de todo pecado. Entonces yo pienso que yo voy a ser completo, que yo voy a estar en paz cuando yo sea mi propio Dios. Cuando no siga normas, cuando no tenga que darle cuentas a nadie, cuando yo dirija mi propia vida, porque me ha ido mal, según yo, me ha ido mal cuando le hice caso a mis padres, cuando le hice caso a la sociedad, cuando le hice caso a la religión, por eso me fue mal. En ningún momento entra el enemigo, en ningún momento ninguno de nosotros pensamos, me ha ido mal porque yo le hice caso al enemigo, porque yo caí en la tentación del maligno. Nadie piensa eso. Todos pensamos que el daño me lo han hecho desde fuera. Mi familia que nunca me entendió, mi esposa, mi esposo que nunca me apoyó, mis hijos que me abandonaron en la enfermedad, en la vejez. Todo el mundo me ha hecho una maldad. Aguas, el papel de víctima es muy del enemigo, susurrarte en el oído que la víctima eres tú. Y ya lo decíamos, todos hemos caído en eso. No nos espantemos, no huyamos, no corramos a escondernos, porque todos hemos caído en esas cosas. Seas laico, seas religioso, seas consagrado, todos hemos caído en mayor o menor medida en estas trampas. Querer ser mi propio Dios. Y decíamos, después viene el deshacer al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Ya lo acabamos de decir. Como el enemigo no puede enfrentarse a Dios porque pierde
que es un lenguaje muy vulgar, pero para que se entienda claramente. Como el enemigo no puede acercarse, no es tal tú por tú con Dios, esa idea hay que quitárnosla. La gente que cree en la santería, en la muerte, que le ofrece cosas al enemigo porque piensan que el enemigo y Dios están a la par. Eso es mentira. Eso es una falsedad, ¿no? Dios es omnipotente, Dios es el todopoderoso. El enemigo es una simple criatura, con mucha fuerza, con mucho poder, pero una criatura. Y una criatura nunca podrá vencer al Creador, al dueño y Señor de todo. Eso hay que decirlo. No tengan miedo de decirlo a la gente que vende brujería en los mercados. Nada es justificable. Nada es justificable. Es que tuve una enfermedad de un ser querido muy grave y por eso me acerqué a esta secta, a esta religión. No, nada es justificable. Dios es el único y verdadero Dios. Cuando caemos en estos errores, el enemigo va trabajando la destrucción en nosotros. ¿Cómo? Primero nos hace creer que nuestra maldad, que nuestro pecado, que nuestro delito no va a ser descubierto. No te ha pasado eso. A muchos sí. Que nuestra forma de vivir, que nuestro pecado, que nuestro delito no va a ser descubierto. Esta infidelidad mi esposa no se va a dar cuenta. Este robo que hago en el trabajo nadie se va a dar cuenta. Esta forma en que vivo mi ministerio, esta forma en que vivo mi consagración, nadie se va a enterar. Esa es una idea del enemigo. Que nadie se va a enterar porque tú eres inteligente, porque tú eres fuerte. Y repito, todo es justificable. Nadie peca porque quiera pecar. Nadie peca porque le guste ser un pecador. Todos pecamos porque tenemos una justificación según nosotros. Yo cometí una infidelidad porque ya no me entiendo con mi esposa. Yo robo en el trabajo porque no me pagan lo suficiente, porque me han quedado a deber salarios. Yo vivo de esta manera porque, no sé, porque le he sufrido desde niño, porque nunca me han entendido. Nadie peca porque quiera ser pecador. Todos los que cometemos pecado, según nosotros, tenemos una justificación. Así actúa el enemigo y te va diciendo: tú tienes derecho a rehacer tu vida, tú tienes derecho a disfrutar, tú tienes derecho a vivir. Y el demonio nos hace creer que nuestro pecado no será descubierto, no tendrá consecuencias. Y eso hace que se nos nuble la vista, y eso hace que nos pongan una venda en los ojos, y por eso vemos gente que va de tropiezo en tropiezo y pareciera que no se da cuenta que la está regando, pareciera que no se da cuenta de que está sufriendo, pareciera que no se da cuenta que está peor que antes y que cada vez va dañándose más, y que cada vez va sufriendo más, y que cada vez va enlodándose más. Quizá esta sea la palabra, enlodándonos más. Y me voy hundiendo como en una arena movediza, porque al principio empezó con un coqueteo, que después se convirtió en una infidelidad así esporádica, pero después se convirtió en otra relación. Después ya tuve hijos con esta persona, después ya esta mentira se convirtió en una más grande y tuve que ocultar más y tuve que hacer esto. Es decir, y va siendo como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, y la persona va hundiéndose cada vez más en el lodo, va hundiéndose cada vez más en el fango, porque el enemigo nunca nos llevará a una vida más plena, nunca nos llevará a ser felices. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, a los que siguen a la muerte. Sí, te cumplí un favor. Es que es absurdo. Es que yo tenía una deuda económica muy grande y me iban a matar a mis hijos. Y nadie me ayudaba y nadie me prestaba dinero. Yo me acerqué a la muerte y milagrosamente, entre comillas diríamos, apareció el dinero y yo pude pagar mis deudas. Te libró del momento.
Porque es la manera en que actúa el enemigo. No lo decíamos, no lo dice el pasaje de la Sagrada Escritura. Y Eva, al ver el fruto, vio que era apetitoso, vio que era agradable a la vista, se antojaba. Ese es el pecado. Yo tengo esta necesidad, yo tengo la tentación de serle infiel a Dios, de acercarme a una secta, de acercarme a la santería, de acercarme a la brujería, de acercarme a la muerte. Claro que es apetitoso, claro que es atractivo, claro que es atrayente a la vista. ¿Por qué? Porque voy a salir de mis problemas, porque me prometen que el asunto que me preocupa se va a resolver en horas, en días. Es decir, claro que es atractivo serle infiel a Dios. Porque ese es el truco, esa es la trampa, ese es el engaño del enemigo. Claro que es atractivo, porque nadie es infiel con alguien que es menos guapa que mi esposa. Claro, esta es guapa y se arregla y se preocupa por mí, y cuando llego ya me tiene el café preparado y me llama a mediodía para ver si ya comí. Claro que es atractivo, claro que es atrayente. De esto debemos de estar muy atentos. Cuando queremos dejar la consagración, porque aquí le sufro, porque aquí no me entienden, porque aquí es mucho trabajo, porque aquí la gente viene a reclamar. En cambio, si yo tuviera mi casa, mi familia, yo sería libre. Estas ideas vienen del enemigo, no porque sean malas en otra persona, no porque sean malas para todo el mundo, sino porque el demonio sabe cuál es nuestro punto débil, sabe qué es en lo que batallamos más, sabe cuál es nuestra fragilidad, y en eso te ataca. Y así trabaja el demonio, y esto hay que tenerlo muy, muy claro, muy presente. Primero nos hace creer que mi maldad, que mi pecado no será descubierto. Y lo más probable es que yo caiga porque esto es atractivo, apetitoso, y me voy hundiendo sin darme cuenta, porque recuerden, tengo los ojos vendados, tengo una venda en los ojos, y hace que yo vaya caminando cada vez más torpe, con mayor dificultad, porque estoy lleno de lodo. Y ya que tengo el lodo en el cuello, ya que estoy a punto de ahogarme, es precisamente cuando el enemigo retira la venda de los ojos para que yo pueda ver hasta dónde he caído. Y entonces me empiezo a desesperar porque me encuentro hundido, me encuentro sin salida, mi vida se ha deshecho. Es que esa es la trampa del enemigo. Primero te dice que tu pecado no será descubierto, que tu pecado no tendrá consecuencias, y ya que estamos hundidos, ya que estamos en el lodo, nos quita la venda de los ojos para que voltees, te des cuenta que estás hundido en el lodo, y entonces te hace creer que tu pecado no tendrá perdón. ¿Y a cuántos no nos ha pasado eso? No es que esto ya no tiene perdón de Dios. Es que de esta sí no voy a lograr salir. Es que definitivamente yo ya no tengo remedio. Estas ideas provienen del enemigo. No porque le interese tu vida, no porque tú seas importante. Esto hay que entenderlo. Eres un mero instrumento para fastidiar a Dios. Para eso te ocupa el enemigo, para arrebatarte de Dios, para que el trabajo que con tanta paciencia, que con tanto amor ha ido construyendo Dios, por la ambición de tener más dinero, por la ambición de tener otra mujer, por la ambición de que tu negocio funcione, por cosas meramente humanas y mundanas, todo lo que Dios había construido, su imagen y semejanza en ti, se disuelva, se destruya. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque cuando yo me siento derrotado, cuando yo siento que ya no tiene salvación mi vida, cuando yo siento que ya no me puedo corregir, entonces viene la desesperación y me aparto más de Dios y me hundo más y reniego de Dios y me alejo de Él, porque ya todo está desbaratado. Yo mismo destruí mi familia.
Yo mismo me metí en un vicio que me está causando la muerte, que está matando a mis hijos, que ha causado tantos daños. Piensen ustedes en la pornografía, en la trata de personas, en el aborto. Piensen ustedes en todo eso. El demonio primero te hace creer que tu pecado no tendrá consecuencias, nadie se va a enterar. Y cuando ya estamos hundidos nos hace creer que ya no tendrá perdón, que Dios no te va a perdonar. Es entonces cuando Dios se vale de esta angustia, cuando Dios aprovecha esta desesperación, cuando Dios aprovecha este vacío en el silencio. Voy a repetirlo, este vacío en el silencio, porque cuando estabas con la venda en los ojos, cuando te estabas enlodando del vicio, del pecado, de la maldad, de hacerle daño a la gente, todo era risa, todo era estar rodeado de amigos, de la fiesta, de la broma, del disfrutar la vida. Vida solo hay una, hay que aprovechar porque mañana nos vamos a morir. Estas ideas, cuando había mucho ruido, cuando había mucho ambiente, cuando había mucha fiesta, pues yo no escuchaba a Dios. Dios tuvo que esperarse, Dios tuvo que esperar pacientemente hasta que yo me encontrara en el vacío, hasta que yo me encontrara en el silencio, hasta que yo me encontrara en la soledad, enlodado, tumbado por el piso, porque me quedé sin trabajo, sin familia, sin alguien que me apoyara, porque yo me tuve que aislar, porque solo empecé a escuchar reproches, reclamos, y es ahí, en ese silencio, es ahí en medio de la crisis, es ahí en medio de la oscuridad, donde Dios tiene a bien, donde Dios tiene a bien pronunciar mi nombre. ¿No se entiende hasta dónde tuvo que descender Dios para reconquistarte, para reconquistarme? Entonces, ¿por qué viene el miedo a la hora de confesarme? ¿Por qué viene el miedo a la hora de acercarme a Dios? Cuando Él no ha tenido ningún reparo en descender hasta mi vicio, en descender hasta mi pecado y llamarme y tener la gentileza de preguntarme si yo lo quería seguir, si yo quería una mejor vida. Porque ni en el vicio, ni en el dolor, ni en medio de la crisis me tomó a la fuerza. Siempre me reenamoró. ¿Por qué entonces tenerle miedo a Dios? ¿Por qué entonces seguir creyendo que no existe? ¿Por qué entonces seguir pensando que es una idea filosófica? ¿Por qué seguir pensando que la religión es únicamente para una mejor convivencia humana? ¿Por qué? En este primer programa no basta con escuchar la voz de Dios. Ya hemos hablado de cómo actúa el pecado en mi vida, de cómo el enemigo me va engatusando, me va envolviendo, para que yo ni siquiera me dé cuenta que cada vez me voy alejando más de Dios. Pero no basta estar en la crisis, no basta estar en medio del fango, para entonces ya volver a ser católico y creer en Dios. Hace falta un proceso de conversión. De eso hablaremos en el próximo programa, si Dios quiere. Pero a mí me gustaría terminar este programa con un momento de agradecimiento, con un momento de oración. Porque desde el principio Dios acondicionó un espacio de intimidad para Él y para mí. Y aunque yo me fui, y aunque yo me aparté, y cada quien tendría que analizar hasta qué punto nos hemos alejado de Dios, aunque yo haya descendido a lo más profundo de mi vida, de mi dignidad, de mi valor como persona, hasta ese punto
hasta esa nada ha querido bajar Dios. Y como a la Magdalena, y como a tantos pecadores, como a la mujer que fue sorprendida en adulterio, como a todos ellos, a mí también me toma y me levanta. Y me levanta ni siquiera para dejarme como estaba antes, sino me levanta para una vida más plena, para una vida verdadera. Y yo quisiera terminar con esto. Me levanta para una vida más plena, para una vida más auténtica, a tal grado que me lleva a la gloria. Y como diría San Pablo, me hace experimentar también la divinidad. Y lo que antes aspirábamos, porque lo habíamos robado, el ser como dioses, ahora, sin ningún mérito propio, eso que aspirábamos, ser como dioses, ahora, sin ningún mérito propio, Dios nos los quiere dar. Ser como dioses, ser como Dios, ser hijos de Dios, experimentar la divinidad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta primera parte de esta serie de programas que nos sirva para hacer un análisis profundo, consciente de nuestra vida, ver todas nuestras limitaciones, ver todas las veces que nos hemos apartado de Dios. Para Dios mediante, en el próximo programa, hablar del proceso de conversión. Pero no voy a poder hablar del proceso de conversión si no he hecho un análisis serio, profundo y fuerte de mi propio pecado, de la propia maldad que yo he sembrado en mi vida. Despidamos este programa llenos de esperanza, agradecidos con Dios, porque no importa qué tan abajo yo haya descendido, no importa qué tan dañada esté mi imagen, mi autoestima, mi dignidad, porque hasta allá, hasta ese grado, ha querido descender Dios, y no solo llamarme por mi nombre, sino concederme el ser hijo suyo por adopción. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Nos escuchamos en el próximo programa, si Dios así lo quiere. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.